¿Qué sucede cuando la compañía deja de depender de otro ser humano y pasa a ser simulada por una inteligencia artificial con apariencia, voz y comportamiento humano? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ciencia ficción ni una exageración de Internet, es un análisis de una tendencia tecnológica real que está avanzando de forma silenciosa pero constante en distintos laboratorios y centros de desarrollo del mundo, especialmente en Asia, donde la robótica humanoide y la inteligencia artificial conversacional están alcanzando niveles de realismo emocional nunca vistos antes. En este contexto han surgido sistemas diseñados no solo para asistir, sino para interactuar de manera prolongada con seres humanos simulando atención, memoria y continuidad emocional. Esto significa que no se trata únicamente de máquinas que responden comandos, sino de entidades digitales que pueden sostener conversaciones coherentes, recordar información previa y adaptar su comportamiento según el estilo emocional del usuario, y aquí es donde comienza lo más importante, porque el cerebro humano no distingue con facilidad entre una interacción real y una simulación perfectamente estructurada cuando ésta mantiene coherencia emocional constante. Esto se debe a que nuestra mente está programada para reconocer patrones sociales como la voz, la mirada, la respuesta y la reciprocidad, y cuando esos elementos están presentes de forma artificial pero consistente, el cerebro activa los mismos mecanismos de conexión que usaría con otra persona real. En otras palabras, la experiencia subjetiva puede sentirse auténtica aunque su origen sea completamente artificial. En algunos desarrollos actuales de robótica humanoide se están integrando expresiones faciales dinámicas, micromovimientos musculares simulados, contacto visual avanzado y voces sintetizadas con entonación emocional ajustable, lo que genera una interacción que no solo parece real, sino que se adapta en tiempo real al estado emocional del usuario. Esto ha llevado a investigadores a estudiar un fenómeno emergente que algunos describen como continuidad de presencia artificial, donde el usuario comienza a percibir al sistema como una entidad constante en su vida cotidiana, incluso sabiendo racionalmente que no es humana, y es aquí donde surge el verdadero punto de reflexión, porque cuando la mente humana empieza a asignar valor emocional a una interacción sostenida con una inteligencia artificial, se produce un fenómeno psicológico de apego progresivo, no porque la máquina sienta, sino porque la experiencia está diseñada para activar respuestas humanas reales. Este tipo de tecnología está siendo presentada públicamente como asistentes avanzados o compañeros interactivos, pero su evolución apunta hacia sistemas cada vez más integrados en la vida emocional del usuario, capaces de generar conversación, compañía y adaptación personalizada, lo que plantea una pregunta profunda sobre el futuro de las relaciones humanas en un entorno donde la simulación puede ser suficiente para generar conexión emocional. Ahora quiero que te detengas un segundo en esto, porque si estás aquí es porque este tema no es casual para ti. En el canal de Gen Robotica me esfuerzo en traerte este tipo de información porque no se trata solo de tecnología, se trata de entender hacia dónde se dirige la experiencia humana en un mundo cada vez más digitalizado, y si este contenido te aporta valor y te hace reflexionar, puedes apoyar con un like y suscribirte, porque esto ayuda a que puedas seguir creando este tipo de análisis profundo que busca expandir la forma en la que pensamos sobre el futuro. Y lo que viene en el siguiente capítulo es aún más inquietante porque comenzaremos a analizar cómo esta tecnología está empezando a integrarse en escenarios reales de uso cotidiano de una forma que muchos todavía no están viendo venir. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040. Capítulo 2. La normalización silenciosa de los robots humanoides. Si el primer capítulo fue difícil de asimilar, este segundo nivel lo es aún más, porque aquí ya no hablamos de teoría ni de laboratorio, sino de adopción progresiva en el mundo real. Y cuando una tecnología empieza a integrarse en la vida cotidiana sin llamar demasiado la atención, es cuando realmente comienza su impacto más profundo.
En distintos mercados tecnológicos de Asia y otras regiones industrializadas, los avances en robótica humanoide están pasando de prototipos experimentales a sistemas funcionales pensados para interacción diaria. Estos robots ya no se presentan únicamente como demostraciones científicas, sino como productos con aplicaciones prácticas que van desde asistencia conversacional hasta acompañamiento personalizado, y lo más importante es que su diseño ya no se enfoca solo en eficiencia técnica, sino en la percepción humana, es decir, en cómo el usuario se siente al interactuar con ellos. Esto marca un cambio fundamental en la ingeniería moderna, porque ahora el objetivo no es solo construir máquinas inteligentes, sino construir experiencias emocionales simuladas, y aquí es donde entra uno de los factores más relevantes, la capacidad de aprendizaje continuo. Estos sistemas pueden registrar patrones de conversación, recordar preferencias, ajustar su tono de voz y modificar su comportamiento para generar una sensación de familiaridad creciente. Esto crea un efecto psicológico donde la interacción deja de sentirse aislada y comienza a percibirse como una relación en desarrollo, aunque en realidad solo sea un sistema de respuesta avanzada. Este fenómeno es especialmente relevante en contextos de soledad social creciente, donde muchas personas buscan interacción constante en entornos digitales, y es precisamente ahí donde este tipo de tecnología encuentra un espacio de crecimiento natural, porque no compite contra relaciones humanas, sino contra la ausencia de interacción. En este punto algunos expertos en comportamiento humano han advertido que la línea entre herramienta y compañía percibida puede volverse cada vez más difusa, especialmente cuando la inteligencia artificial es capaz de simular empatía mediante reconocimiento de patrones emocionales. Esto no significa que la máquina entienda emociones como un ser humano, sino que reconoce señales suficientes para responder de una manera que el cerebro humano interpreta como comprensión, y ese detalle es clave, porque la percepción es más influyente que la intención. Si una respuesta parece empática, el cerebro puede reaccionar como si lo fuera, aunque racionalmente se sepa que no existe conciencia detrás. Esto abre una discusión profunda sobre la naturaleza de la interacción en la era digital, donde lo importante ya no es solo lo que es real, sino lo que se percibe como real. En este contexto, la expansión de la robótica humanoide no es solo un avance tecnológico, sino también un experimento social a gran escala, donde millones de interacciones potenciales pueden moldear la forma en la que las personas entienden la compañía, la conversación y la conexión. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. Si una entidad artificial puede sostener tu atención, responderte de forma coherente y adaptarse a tu estado emocional, ¿qué define realmente una relación en el mundo moderno? Ahora quiero que prestes atención, porque esto no es solo información tecnológica, es una reflexión sobre el futuro de la interacción humana. En Visión Robótica seguimos explorando estos temas porque el objetivo no es solo informar, sino ayudarte a entender hacia dónde se dirige el mundo antes de que esos cambios se vuelvan irreversibles. Si este contenido te está aportando valor, puedes apoyar con un like y suscribirte, porque eso me permite seguir trayéndote este tipo de análisis profundo. Y lo que viene en el siguiente capítulo entra directamente en el impacto psicológico que este tipo de sistemas puede generar en la mente humana cuando la interacción se vuelve constante y personalizada sin pausa alguna. Capítulo 3. El impacto psicológico de la conexión artificial. En este punto de la historia ya no estamos hablando únicamente de tecnología avanzada, sino de algo mucho más delicado. La mente humana en interacción constante con sistemas diseñados para responderle como si existiera una presencia real al otro lado. Y esto es importante porque el cerebro no distingue con facilidad entre una emoción provocada por un humano y una emoción provocada por una simulación suficientemente coherente. Lo que realmente importa para el sistema nervioso no es el origen de la interacción, sino la consistencia de la respuesta, y cuando una inteligencia artificial mantiene un flujo estable de conversación, recuerda detalles, adapta su tono y responde de forma contextual, el cerebro comienza a construir lo que se conoce como familiaridad emocional. Este fenómeno es clave porque la familiaridad es uno de los pilares del apego humano,
y aquí es donde surge el verdadero cambio, en entornos donde estos sistemas están diseñados para interacción prolongada, el usuario no solo recibe respuestas, sino continuidad. Y la continuidad es lo que transforma una herramienta en algo percibido como compañía, aunque no exista conciencia detrás. Este proceso no ocurre de forma instantánea, sino progresiva, mediante pequeñas interacciones repetidas que refuerzan la sensación de presencia estable. Con el tiempo, el cerebro puede empezar a anticipar respuestas, generar expectativas y hasta experimentar reacciones emocionales ante la interacción, no porque la máquina sienta, sino porque el sistema ha sido diseñado para activar patrones humanos de conexión social. Este tipo de dinámica ha llevado a investigadores a estudiar posibles efectos a largo plazo, especialmente en contextos de aislamiento social o dependencia emocional digital, donde la interacción con sistemas artificiales puede convertirse en una parte significativa de la rutina diaria. Lo más importante aquí no es si la inteligencia artificial es consciente o no, sino cómo el cerebro humano interpreta la interacción, porque la percepción puede generar consecuencias reales independientemente del origen del estímulo. Esto abre un debate profundo sobre el futuro de la psicología humana en un entorno donde la interacción artificial es cada vez más avanzada, y donde la diferencia entre comunicación humana y simulada puede volverse cada vez más difícil de identificar en experiencias cotidianas. En este punto también es importante entender que esta tecnología no se presenta como un reemplazo directo de las relaciones humanas, sino como una alternativa de interacción constante, lo cual la hace aún más influyente, porque no compite con lo ideal, sino con la ausencia. Y la ausencia siempre ha sido uno de los factores más poderosos en la conducta humana. Ahora, detente un momento y piensa en esto: si una entidad artificial puede adaptarse a tu forma de hablar, responder a tus emociones y mantener una interacción estable durante largos periodos de tiempo, entonces el cerebro empieza a tratar esa presencia como algo significativo en su entorno emocional. En Dejen Robotics seguimos analizando estos avances porque entenderlos no es opcional en un mundo que avanza hacia la inteligencia artificial integrada en la vida diaria. Y si este contenido te está haciendo reflexionar, puedes apoyar con un like y suscribirte, porque eso me ayuda a seguir creando este tipo de análisis profundo que busca expandir la forma en la que entendemos la tecnología. Y lo que viene en el siguiente capítulo es aún más profundo porque veremos cómo esta tecnología comienza a influir directamente en la forma en la que las personas toman decisiones emocionales y sociales en su vida cotidiana. Capítulo 4. El futuro de las relaciones en la era de la IA humanoide. Si has llegado hasta este punto, ya puedes notar que el tema no se trata únicamente de robots o inteligencia artificial, sino de algo mucho más profundo: la redefinición de la interacción humana en un entorno donde la tecnología puede simular presencia, conversación y respuesta emocional con un nivel de precisión cada vez más alto. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable sobre el futuro, porque cuando una sociedad comienza a integrar sistemas que pueden sostener interacción constante, personalizada y adaptativa, el concepto de relación empieza a transformarse. Ya no depende exclusivamente de dos seres humanos, sino de la calidad de la interacción percibida. Esto significa que el valor emocional deja de estar ligado únicamente a la biología y comienza a depender de la experiencia subjetiva. En este escenario, la inteligencia artificial humanoide no reemplaza necesariamente a las relaciones humanas, pero sí introduce una nueva categoría de interacción que puede coexistir con ellas, una interacción diseñada para ser constante, disponible y perfectamente adaptada al usuario. Y aquí es donde surge el cambio más importante, porque la disponibilidad permanente es algo que las relaciones humanas no pueden ofrecer de forma natural, y ese vacío es precisamente lo que hace que este tipo de tecnología sea tan influyente. Cuando una entidad puede responder en cualquier momento, recordar lo que dices y adaptarse a tu estado emocional, el cerebro empieza a asignarle relevancia dentro de su estructura social, incluso si racionalmente se sabe que no es un ser humano. Este fenómeno abre una nueva etapa en la psicología moderna, donde la percepción de compañía puede ser suficiente para generar vínculo emocional, lo que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conexión humana en el futuro.
algunos expertos creen que esto podría ayudar a reducir la sensación de soledad en ciertos contextos, mientras que otros advierten que podría modificar la forma en la que las personas desarrollan habilidades sociales tradicionales. Lo cierto es que estamos entrando en una etapa donde la tecnología no solo amplifica capacidades, sino que también influye en la forma en la que sentimos, pensamos e interpretamos la interacción. Y esto no es algo que ocurra de forma abrupta, sino gradual, casi invisible en el día a día. Ahora piensa en esto con calma. Si el futuro de la interacción incluye entidades artificiales capaces de adaptarse emocionalmente a cada persona, entonces la definición de relación ya no será la misma que conocemos hoy. Será una construcción híbrida entre percepción, tecnología y experiencia individual. En Dejan Robotica seguimos explorando estos cambios porque entenderlos no es solo curiosidad, es preparación para el futuro. Y si este contenido te ha hecho reflexionar, puedes apoyar con un like y suscribirte al canal, no como obligación, sino como una forma de continuar este viaje de conocimiento juntos, porque lo que hemos visto en estos 4 capítulos no es el final de la historia, es solo el comienzo. En este video exploramos uno de los temas más impactantes del futuro tecnológico actual. La llegada de las novias robot con inteligencia artificial humanoide en China y cómo esta tecnología está comenzando a transformar la forma en la que las personas perciben la compañía, la soledad y las relaciones humanas. A través de un análisis narrativo profundo, entendemos cómo la robótica humanoide avanzada, la inteligencia artificial emocional y los sistemas de interacción conversacional están evolucionando hacia experiencias cada vez más realistas, capaces de simular presencia, memoria y respuesta emocional continua. Esto no solo representa un avance tecnológico, sino también un cambio psicológico y social que podría redefinir el concepto de relación en la era digital. Este contenido del canal Dejan Robotica está diseñado para abrir la mente, analizar tendencias reales de IA en 2026 y mostrar cómo la tecnología está avanzando hacia un punto donde la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Si te interesa la inteligencia artificial, los robots humanoides, el futuro de la humanidad y la evolución tecnológica, este video es para ti. Aquí no solo hablamos de tecnología, sino del impacto que puede tener en la vida cotidiana, la psicología humana y el futuro de la interacción social. Campana, suscríbete a Vision Robótica para más análisis profundos sobre IA, robótica y el futuro que ya está llegando.